tomógrafo que se trabaja se aplica el medio de contraste manual, ¿sí? Y no, pues no ha habido ningún inconveniente, ¿sí? Coleguitas, antes de que hagamos el break, ¿alguien tiene alguna duda? Si no es así, los dejo con ustedes con Gina Sarmiento desde Colombia. Ella es la aplicacionista para Newsoft en toda Latinoamérica. Ella es la que va a ver toda la parte de tomografía y de resonancia si es que necesitan la instalación de alguno de estos productos. Así que ella ahora nos va a hacer una pequeña presentación respecto a esto. Doctor tiene que dejar de compartir pantalla porque entiendo que Gina va a compartir algo ella. ¿Están todos viendo mi pantalla en este momento? Sí. Ok, voy a activar la presentación. Bueno, a todos muy buenas noches. Como mencionaba la doctora Marla, soy Gina Sarmiento, especialista de producto para Newsoft Medical en LATAM. Newsoft Medical System pues es una empresa china que pues ha hecho toda su estrategia de globalización y llevar a cada rincón del mundo, por decirlo de alguna forma, toda la tecnología y todos los avances de vanguardia en cuanto a software, a soluciones clínicas, no solamente pues para el ámbito médico humano, sino también ha mostrado un gran interés en brindar tecnología de avanzada para pues, cumplir todas las necesidades, sobre todo de médicos y pacientes en una sala pues, de tomografía, una clínica especializada en veterinaria, que es pues, lo que nos trae hoy la presentación para ustedes. Dentro de sus productos, pues tenemos Newis Vet Suite, ya vamos a hablar un poco más adelante de algunas características del equipo, pues como lo mencionaba el doctor, ya todo se está volcando a tomografía multicorte, ya pues esto pues da un gran detalle y calidad de imagen y se puede explorar aún más, por ejemplo, patologías muy específicas como en pulmón o patologías que necesite una alta resolución espacial y darles a ustedes unas imágenes confiables para dar diagnósticos mucho más acertados. Primero quisiera pues mostrarles que pues Newsoft, como mencionaba, se ha enfocado en dar continua innovación y creación de valor y lo ha realizado en estos últimos 25 años. Básicamente nos da una amplia gama de soluciones y servicios para dar una atención médica global y de gran experiencia pues para médicos y pacientes. En el fondo, en el video vemos, este es el parque industrial donde pues todo se desarrolla, tecnología, el complejo de investigación y desarrollo, pruebas, control de calidad, ensamblaje. Está ubicado en Shenyang, al norte de China. Y pues bueno, aquí es donde pues tenemos todo el respaldo de un gran equipo de trabajo. Ahora pues estamos comprometidos en convertirnos en un proveedor líder mundial de soluciones y servicios en imágenes médicas. Hacemos presencia actualmente en más de 110 países y más regiones. Actualmente se ha realizado 45,000 instalaciones y en el video pues vemos toda el área de ensamblaje y testeo, controles estrictos de calidad, pues siguiendo todos los estándares de manufactura. A hoy somos alrededor del mundo 11 subsidiarias, 16 equipos de servicio, 13 centros de partes y repuestos y 3 centros de entrenamiento. Para nuestro interés en el continente americano, pues tenemos una de las principales subsidiarias en Houston, en Perú, en Brasil y pronto en Colombia. Ya tenemos inaugurada pues nuestra zona franca, donde pues ya hemos enviado
a otros países equipos, partes y repuestos. Entonces, tenemos pues el apoyo de China, principalmente pues en el Parque Industrial de Shenyang y pues alrededor del mundo las demás subsidiarias, centros de servicio y centros de entrenamiento. Y lo que nos ha traído hoy es Newbies Vet Suite, es el último, pues el modelo que nos trae Newsoft con algunos parámetros técnicos importantes. El diseño pues está enfocado en dar una experiencia al usuario y al paciente, pues en este caso para los pacientes, los animales. El diseño es muy compacto, está basado en el diseño o el performance de los equipos de alta gama de 512 cortes, por ejemplo. Y pues tenemos un movimiento horizontal, como mencionaba el doctor Camilo, pues para hacer el posicionamiento y el escáner del área anatómica de interés. Algunos técnicos, no sé si de pronto hoy nos acompañan ingenieros biomédicos que están pues también interesados. Tal vez estos datos es importante tenerlos en cuenta porque es lo que nos da todo el performance y tener imágenes de alta calidad, poder realizar estudios desde estudios simples, contrastados y angiográficos, como lo mencionaba el doctor Camilo. Entonces, todos estos parámetros pues, nos va a dar una amplia gama de estudios de alta calidad, siempre pensando pues, en imágenes de alta calidad y baja dosis, porque también debemos preservar todo el cuidado radiológico o todos bajo los estándares de radioprotección a nuestros pacientes. Entonces, rápidamente, la capacidad calórica del tubo, 3.5 MHU, el poder regenerador de 32 kilowatts, pasos de kilovoltaje de 60, 70, 80, 100, 120 y 140 kilovoltios, es resaltando pues estos bajos niveles, porque esto pues permite hacer estudios a baja dosis para el paciente y sobre todo para pacientes pequeños o especies más pequeñas. Un rango de MA de 10 a 320 MA. El equipo es de 16 filas de detectores para una reconstrucción a 16 cortes. Y algo que debemos resaltar es el tiempo de rotación de 0.71 segundos. Esto, pues, al ser más rápidos en la línea de 16 cortes, en este nivel de equipos, pues nos hace reducir los tiempos, primero de sedación, segundo de radiación, y pues tener un mejor aprovechamiento de ese tiempo o esa ventana de sedación de nuestro paciente y no exponerlo a sedaciones o asistencia por anestesia. Algunos datos de calidad de imagen, resolución espacial, se ha mantenido en promedio superiores a los demás, de las demás marcas. El peso de la mesa, el cargo, en este momento la configuración está en 150 kilogramos con una mesa fija. Esto va a estar acompañado de almohadillas y posicionadores, pues precisamente para veterinaria y mantener una posición adecuada de nuestro paciente. Dentro de las herramientas que se nos da Newsoft en este modelo es pues preservar siempre dosis bajas para los pacientes. Tiene toda una suite de herramientas. Somos únicos que podemos llegar a 60 kilovoltios, una exposición a 240 grados. ¿Para qué? Para, en caso de que ustedes como médicos intervencionistas que tengan que hacer biopsias o procedimientos guiados bajo tomografía, pues esto es una ventaja porque no vamos a exponer de más al personal asistencial. OrganSafe permite ajustar parámetros dependiendo órganos sensibles como reproductivos, tiroides o cristalino, eventualmente en los pacientes. La modulación de dosis 3D, esto pues parte de el análisis o la información que se obtiene del topograma, es una imagen inicial para programar el área de escaneo en la zona de exploración, y sobre esto se va a modular la corriente para entregar dosis mucho más precisas y adecuadas según la anatomía.
El diseño del detector está pues, dado para tener menor ruido electrónico y tener imágenes de calidad. Reconstrucción iterativa Clearview. La reconstrucción iterativa pues básicamente es el proceso de reconstrucción de imagen, que en este modelo pues es avanzado para tener imágenes de alta calidad. Y el dose check pues nos permite verificar la posible dosis a que vaya a estar expuesto nuestro paciente, y el usuario va a poder ajustar esos parámetros como kilovoltaje, LMA o MAS para adecuar esas dosis sin afectar la calidad de imagen. Entonces el doctor Camilo había mencionado entonces que habían unas reconstrucciones especiales, sí, el MPR. A partir de aquí podemos hacer entonces el mini-MIP, el MIP, con todas las proyecciones, sobre todo pulmonares, como veíamos en su presentación. Esto hace parte del paquete estándar pues, de la configuración de Newest Web Suite. En el 2D pues, vamos a tener herramientas clásicas de medición, medición de las densidades. El 3D, reconstrucción en 3D, segmentación de tejidos por capas según esa densidad o esa atenuación que vamos a tener en el tejido, y vamos a poder escoger ese tejido de interés y poder hacer una representación en el 3D. El análisis vascular, pues sobre todo para los estudios angiográficos, pues va a dar herramientas al médico radiólogo o médico tratante en mediciones para tener un detalle morfológico de esos vasos y eventualmente si hay estenosis, medir los porcentajes de estenosis, si hay trombos, en fin. Entonces nos vamos a tener un sinnúmero de herramientas. Esto es parte de lo que mencionábamos al inicio. Estos son pues imágenes obtenidas en nuestro equipo Newest Web Suite. Podemos tener reconstrucciones 3D. Aquí pues podemos ver varios niveles de tejido blando, óseo, y pues vamos a tener también todas las presas de reconstrucción. Aquí básicamente se veía una ligera inflamación. Esto también pues da un apoyo en el diagnóstico y pues también para prequirúrgico eventualmente. Entonces, esto es básicamente, esa inflamación correspondía a una osteopatía hipertrófica mandibular. Aquí tenemos los 3 planos principales: transversal, dorsal y sagital. El doctor pues, también había mencionado acerca de pues, estudios angiográficos con medio contraste, o también en este caso estudios trifásicos. Básicamente dependiendo la indicación clínica, pues se van a establecer protocolos. Ya hay unos sugeridos por fábrica, pero se pueden adaptar a cualquier servicio de tomografía en veterinaria. Entonces, básicamente es las 3 fases principales: simple, fase arterial, venosa y tardías. Entonces, básicamente podemos alcanzar este nivel de rendimiento del equipo. Aquí, pues, con todos los módulos donde se pueden valorar ese volumen adquirido y tener, pues, este tipo de procesamiento. Esta es una vista dorsal donde ya vamos a ver pues el mayor, en otro posicionamiento o en otro plano, la misma lesión. También tenemos este caso, por ejemplo, para valoración del sistema urinario. También se adecúa el protocolo de adquisición, donde en este caso había un cálculo en el ureter derecho, creando pues una hidronefrosis renal. También podemos hacer este tipo de reconstrucción curva siguiendo pues el camino del ureter, y eventualmente también hacer unas reconstrucciones 3D. Y también entonces esto es como para tener en mente todo el tipo de reconstrucciones que podemos realizar, como mencionaba el doctor, imagen en máxima intensidad, mínima intensidad, imágenes promedio tipo radiografía, eventualmente para hacer referenciación también de este volumen, de volumen rendering, y curvado, como veíamos, para la reconstrucción del ureter. Recientemente hemos tenido una experiencia interesante en Santiago de Chile,
propiamente en la Clínica Veterinaria Diego Silva, pues con una autorización ponemos estas imágenes. Esta es la instalación, así es como queda instalado el equipo. Realmente es un equipo muy en diseño muy compacto y pues ahorra mucho espacio. Por supuesto, pues la sesión de adecuación de protocolos, capacitación y en todo, desde la adquisición hasta el postproceso y el acompañamiento en la operación del equipo. En este caso, pues estamos viendo ya operativo el equipo con todos los datos del paciente y sistemas de monitoreo como este. También puede tener eventualmente un vidrio plomado, pues para tener a la vista el paciente y el control, velar por la seguridad del paciente. Y en este caso tienen una cámara. Estas son imágenes reales, estas están a 1.2 milímetros. En este caso el paciente estaba con respiración libre, pero bueno, vemos que podemos tener las mismas, las reconstrucciones que mencionaba el doctor en ventana de pulmón, mediastínica o de hueso. Reconstrucciones también específicas para pulmón, para medir en este caso la densidad y la calidad de ese parénquima pulmonar. Esto es una vista dorsal en mediastino y sagital. Algunas reconstrucciones que hicimos para cráneo, las mismas que habíamos visto al inicio. Reconstrucción en cráneo, transversal, dorsal y sagital. Se adecuan entonces los protocolos de adquisición según el peso del paciente. Y aquí este es un caso interesante donde pues era un gato donde estaban haciendo control del material de osteosíntesis y podremos hacer estas imágenes de referenciación, la imagen transversal, dorsal y pues para efectos de planeación quirúrgica o control, estas imágenes son muy adecuadas. Algunos de nuestros pacientes participantes en la jornada de capacitación del equipo. Y si queremos conocer un poco más o tener acceso a información mucho más ampliada, los invito a escanear este código QR o contactar localmente a RX Services, a este número o a la página web. A todos, muchas gracias. Muchas gracias, Gina. Muy interesante. Yo creo que a todos nos gustaría tener uno de esos. No sé si los Claro. asistentes tienen alguna pregunta antes de que continuemos con la segunda mitad de esta charla. Si no, le damos el pase al doctor que pueda cargar la presentación para continuar. Estamos atentos igual si es que hay alguna pregunta. En el chat de preguntas y respuestas hay una pregunta para Gina. Ok. Ah, Ok, el grosor mínimo de corte en este está 0.8, pero podemos tener intervalos de reconstrucción a 0.1, que es la función estándar micro 120. Entonces de 0.8 con intervalo de 0.1. No sé si hay más preguntas. creo que no. Muchas gracias, Gina. Continuamos. Hasta vez por su atención. Muchas gracias. Ah, espérame, hay otra pregunta ahí. Claro que sí. ¿Qué pregunta dice, ¿eso es IBR o solamente el espacio? De aquí tenemos dos momentos de adquisición, puede ser A1 y luego hacer reconstrucción a 0.1. La colimación, o sea, el tamaño del detector es de 0.8, ¿sí? Esa es la adquisición en el momento que se programa la adquisición del estudio. El colimador es de 0.8. Y las reconstrucciones pueden ser de 1 o menos, puede ser de 0.1 en adelante, o sea, en postproceso hacemos reconstrucciones de 1 cada 0.1, vamos a tener un volumen de imágenes elevado, pero es básicamente a partir de 0.8 puedo reconstruir a 1. Ok, creo que sí, tiene modulación de MAS con el 3D Dose Modulation, que es
modula la corriente cuando activamos O2. Dependiendo el tamaño del paciente, va a ser la modulación de la corriente. Entonces vamos a ver que en cada imagen, dependiendo la zona por donde se está haciendo la exploración, va a ajustar el NAS automáticamente. Sin embargo, y quiero que se lleven a casa, y es tener en cuenta que tenemos un rango mucho más bajo de lo que podemos saber en otras casas comerciales, y es que es de 60 a 70 kb. Y lo que hacemos es que cuando tenemos bajos kilovoltajes, pues vamos a tener un nivel de ruido mayor, y con la reconstrucción iterativa compensamos ese ruido en la imagen, pero preservamos dosis bajas para los pacientes. Bueno, aquí nos hacen una pregunta para comercial. No sé si el señor Alejandro Villablanca, nos preguntan por el precio aproximado que tiene el equipo. No sé si de pronto Hola, lo buenas podemos noches. Sí, bueno, Adelante. tenemos un valor nosotros lista que actualmente son $168.000 más IVA, 18 meses de garantía ese es el precio, incluye instalación y capacitación hasta que el equipo queda, y marcha blanca hasta que el equipo queda totalmente operativo. Muchas gracias, Alejandro. Ya. Te piden, bueno, lo podemos colocar al final, no se preocupen, lo podemos colocar, se los voy a dejar en el chat también los datos para que puedan ingresar a la página web y los números de contacto si es que quieren comunicarse con el representante de ventas, ¿ya? Se los dejo después en el chat. Le damos el pase al doctor entonces para que pueda continuar con esta segunda mitad de la charla. Listo, perfecto. ¿Me escuchan bien? Súper bien. Listo, perfecto. Bueno, acá, pues en esta segunda parte voy a hablar sobre todo de algunos casos, algunas indicaciones de la tomografía, y vamos a iniciar desde la cabeza, ¿cierto? Desde la cavidad nasal y la cavidad oral. Acá la tomografía es el método de elección para evaluar cavidad oral y cavidad nasal, debido a que, por ejemplo, con radiografías tenemos superposición de estructuras, ¿sí? Tanto en cavidad nasal como en cavidad oral. Y en rinoscopías, pues vamos a tener ciertas complicaciones, y sobre todo que pues, las anestesias que debemos tener en alguno de estos procedimientos van a ser largas y puede llegar a ser pues algo peligroso para el paciente. ¿Qué nos permite la tomografía hacer el diagnóstico? ¿Qué diagnóstico nos permite hacer la tomografía? Pues rinitis, ¿sí? Ya para saber el origen de esa rinitis, si es inflamatoria, bacteriana, micóticas, pues debemos tomar muestras, y acá pues hago la aclaración, y es que todos los métodos diagnósticos son complementarios y ninguno pues digamos que elimina el otro, ¿cierto? Entonces, sobre todo en el caso de rinitis, pues la tomografía es complementaria a la rinoscopía, ¿sí? Y las radiografías en cavidad oral y cavidad nasal, pues van a ser una prueba tamiz previo a una tomografía. También podemos diagnosticar neoplasias nasales, orales, fístulas oronasales, alteraciones del desarrollo, fracturas complejas, ¿sí? Esto se puede dar en cavidad nasal porque no hay superposición de estructuras, así que podemos ver toda la anatomía nasal y estructuras asociadas a la cavidad nasal, pues muy bien, ¿sí? Este es el caso de un gato con rinorrea crónica, dificultad respiratoria, diagnóstico por radiografía de rinitis. Se encontró esta estructura en la cavidad nasal del lado izquierdo, ¿sí? Es una estructura con atenuación de mineral y con secreción mucosa periférica que genera destrucción de los cornetes nasales. Esto en una
pues en una ventana de hueso vemos cómo esos cornetes están totalmente destruidos. Y al final, después de tomar muestra con rinoscopía, se llegó a la conclusión que era un granuloma asociado a criptococos. Este es un paciente también con rinorrea, con secreción nasal, unilateral, que empeoró después de un procedimiento odontológico, una exodoncia, y vemos cómo la tomografía pues, nos permite evaluar esa comunicación entre la cavidad oral y la cavidad nasal en distintos planos, y en la reconstrucción 3D pues vemos el defecto del hueso que está generando el problema. Además de eso, pues vemos cómo la lesión está generando lisis también de los cornetes nasales. En este caso, paciente con secreción nasal bilateral que empezó a hacer, pues que la secreción empezó como serosa y ahora, pues en el momento de la tomografía, es cero sanguinolenta, se hace tomografía y se ve pues ocupación de la cavidad nasal por contenido hipoatenuante. Una vez se aplica el medio contraste, obtenemos o vemos que hay una estructura de mayor atenuación que capta contraste dentro de la cavidad nasal del lado derecho, ¿cierto? Que genera lisis y algo de alteración del Bomer, que es la línea media nasal. Una vez se hace biopsia, se obtiene un diagnóstico de linfoma nasal. ¿Sí? Entonces, y en radiografía, pues veían cómo hay un aumento de la opacidad de la cavidad nasal y de los senos paranasales. Sin embargo, pues no sabían si era una rinitis o una neoplasia. En la cavidad oral, pues también no tenemos superposición de estructuras, no tenemos que estar abriendo la boca de los pacientes, estar generando radiografías oblicuas que a veces nos dejan más dudas que certezas. Este es un caso de un gato que 3 años atrás se había caído de una gran altura. Y con el tiempo empezó a tener deformidad en la mordida, en la oclusión de los dientes. Y en el momento de la tomografía no podía abrir la boca. Gracias a la tomografía, pues se llegó a la conclusión que había habido una fractura del cóndilo mandibular y de la zona del proceso coronoides mandibular, que había generado una reacción ósea exuberante y había generado una anquilosis temporomandibular que estaba pues comprometiendo tanto la parte de la rama de la mandíbula, la parte temporal del cigomático y parte pues de esa movilidad de la mandíbula. Estas imágenes pues siempre las muestro porque hace más gráfica la patología del paciente, ¿cierto? Y como les dije, estas reconstrucciones en 3 dimensiones pues son bastante útiles, sobre todo para la explicación al cliente y para la planeación quirúrgica. Esta es una masa asociada a la orofaringe, ¿sí? Querían saber, ¿cierto? Ya le habían hecho una endoscopía, sin embargo, querían saber si comprometía tejido óseo adyacente. En cráneo, en la parte ósea del cráneo y en oído medio también es bastante importante. Podemos hacer diagnóstico de otitis media, ¿sí? Encontrar pólipos
en el oído, otitis internas, neoplasias, fracturas, malformaciones, abscesos. Este es el caso de un gato con una otitis media crónica, donde se ve ya una fistulización, ¿sí? Y una hiperostosis de la parte ósea de la hulla timpánica. Esta imagen me gusta mucho porque, a pesar de que estoy señalando esta zona de hiperostosis de la hulla timpánica, esta es la hulla timpánica normal y esta es la normal, tiene contenido hipoatenuante en la cavidad de la hulla, ¿sí? Y esta imagen siempre la aprovecho, y es que este tipo de pacientes es un paciente braquicéfalo, los bulldog inglés, los bulldog francés y los pug o carlinos siempre van a tener la pared de la hulla timpánica con hiperostosis, y muchas veces vamos a ver una estenosis del canal del oído externo bastante estenosada y mineralizada las paredes, sin que el paciente tenga signos externos o clínicos de otitis externa o media. En cráneo, muchas veces es útil porque hay malformaciones congénitas que alteran la cavidad craneana. Entonces nos permite hacer mediciones, sobre todo en casos de reducción de esa fosa caudal o fosa posterior, ¿sí? Alteraciones del hueso occipital, en el caso de hipoplasia o displasia occipital, que es parte de los componentes de la malformación tipo Chiari. Esto pues, además, si colocásemos estas imágenes en una ventana cerebral, pues nos permitiría conocer o saber si hay herniación cerebelosa o no. En traumáticos, este paciente fue mordido por otro perro años atrás, sin embargo empezó a tener signos neurológicos y era porque pues permanecía un fragmento óseo de esta fractura en la cavidad craneana. En casos de trauma craneoencefálico, también bastante importante, este es un cachorro Rottweiler, el cual pues se metió al plato de comida de su mamá y su mamá lo regañó y le generó esta fractura del cráneo, ¿sí? Posteriormente el paciente fue operado, simplemente hubo una extracción de este fragmento óseo que estaba dentro de la cavidad encefálica, una osteosíntesis acá frontoparietal, y el paciente creo que en este momento está sin problemas. En la parte neurológica de la cabeza, ¿cierto? Del cráneo, en encéfalo nos permite evaluar de cierta manera el cerebro, ¿cierto? El parénquima encefálico. Podemos evaluar en casos de neoplasia, sobre todo en meningiomas. Es un método diagnóstico que nos da una información importante. Este es un caso que muchas veces no se ve en tomografía y nos toca en resonancia, y es neoplasias tipo gliomas, ¿sí? Oligodendrogliomas, glioblastomas, astrogliomas, pues no siempre nos realzan en tomografía, pero este es un caso que realzó con tomografía, ¿sí? Lo mismo, lesiones inflamatorias, no siempre podemos llegar al diagnóstico con tomografía. Sin embargo, en algunos casos podemos llegar a ser
diagnóstico con tomografía de algunas lesiones inflamatorias, pero por ejemplo, alteraciones del sistema ventricular las podemos diagnosticar sin ningún problema. Alteraciones anatómicas, lisencefalias, quistes aracnoideos, anencefalias, pues con la tomografía pues podemos llegar al diagnóstico sin ningún problema. En cuello, ¿cierto? Hay una cosa bien particular en cuello y es que nosotros en Suramérica en general, en Latinoamérica en general, estamos muy acostumbrados a hacer diagnóstico de toda la parte visceral del cuello con ecografía. Y es básicamente porque pues, no teníamos acceso a tomografía ni a resonancia como de manera tan fácil. Si nos vamos a Europa y a Norteamérica, pues la ecografía de cuello casi no se realiza pues, bastante poco y pues casi todo lo envían a tomografía y resonancia. Entonces, en cuello, pues es bien importante y acá, pues nuevamente aclaro que las tomografías y las ecografías son complementarias. Muchas veces en ecografía quedamos con la duda de compromiso de otros órganos de algunas neoplasias, ¿sí? Y pues eso es válido complementar con una tomografía porque al fin y al cabo de ahí depende si podemos enviar al quirófano un paciente o no, ¿sí? Entonces es útil para esas neoplasias tiroideas, neoplasias de cuerpos carotídeos, invasión vascular, linfadenopatías regionales, masas esofágicas y traqueales y fracturas complejas vertebrales. Y acá hay ya varios estudios que soportan esto y es que la tomografía tiene muchas ventajas sobre las lesiones traumáticas de la columna vertebral, fracturas sobre todo, sobre la tomografía. Y tiene mucho que ver con los fragmentos óseos que podemos ver dentro del canal medular, que la tomografía no, que la resonancia no nos permite ver. Esto es un video de un tumor, es una neoplasia del cuerpo carotídeo. Entonces la neoplasia es la azul y la carótida interna es la roja que tengo acá. Y esa neoplasia se sigue hacia la arteria facial. Como les dije, en casos de tumores o neoplasias tiroideas, pues nos permite ver más allá de la neoplasia, ver invasión vascular y además nos permite ver reacción de linfonódulos periféricos, ¿sí? Y acá viene pues algo bien importante de la tomografía y es que la tomografía nos permite hacer seguimiento o diagnóstico de linfonódulos centinelas en casos de tumores. Que para los que hacen tomografía, para los que hacen oncología, saben que es bien importante hacer el seguimiento de linfonódulos centinelas. Más neoplasias, ¿sí? Esta es una neoplasia tiroidea y pues aunque esta imagen no nos lo permita ver muy bien, la invasión vascular no existe, sino que hay un desplazamiento de las estructuras vasculares. Este es otro caso, de hecho es el único que he tenido hasta el momento y es una neoplasia múltiple ósea, ¿sí? En la columna vertebral, es un mieloma múltiple.
y vemos cómo la neoplasia está invadiendo el canal medular. En tórax sí que es bien importante. ¿Por qué? Porque aunque las radiografías las hacemos a diario, la radiografía tiene algunas limitaciones, sobre todo en el diagnóstico de patologías pulmonares muy pequeñas, muy focales. También tiene problemas para evaluar el mediastino. Entonces, la tomografía nos permite tener alta resolución de ese parénquima pulmonar, nos permite evaluar metástasis pulmonares más pequeñas de 5 milímetros, que es como ese límite que le ponemos a la radiografía para la evaluación de metástasis pulmonar. Tromboembolismos también podemos evaluar. Este es un caso de una neoplasia tiroidea, siguiendo con las neoplasias tiroideas, y es un caso de metástasis pulmonar en este carcinoma tiroideo. Este es otro caso de metástasis múltiples. Es un caso de una poodle de 11 años con historial de carcinoma mamario que empezó a convulsionar. Tosía, pero no tosía mucho, o sea, la tos era intermitente. Le hicieron radiografía de tórax y era evidente la metástasis pulmonar, pero al hacer la tomografía, además de la metástasis pulmonar obvia, tenía metástasis cerebral. Entonces, en un mismo examen podríamos tener como varias adquisiciones de distintas zonas corporales que nos ayudan a definir un paciente. Este es otro tipo de neoplasia y es una neoplasia o es un tipo de cáncer que no genera masas. Y este es un caso bien bonito y es que es un mesotelioma. En los mesoteliomas normalmente lo que vemos es un realce anormal de las serosas, tanto pericárdicas como pleurales. Y encontramos mucho contenido pericárdico y pleural. Neoplasias mediastínicas. Este es un gato positivo a leucemia con una neoplasia mediastínica. Querían conocer, pues, el compromiso vascular de la masa y pues era bastante importante. Lo mismo para neoplasias primarias de pulmón, pues nos permite evaluar uno, qué lóbulo está afectado, qué lóbulos están afectados, cuál es la porción vascular que está afectada, y pues también es bastante importante para la planeación quirúrgica. Neoplasias de la pared torácica también bien importante. Este es un caso de un lipoma. ¿Por qué sé que es un lipoma? Porque la atenuación, ¿cierto?, de esta zona, de esta masa, es menor dentro de la escala de grises que el tejido blando, pero es mayor que el parénquima pulmonar. Y si lo mido, está dentro de la escala Hounsfield de la grasa. Entonces, por eso sé que es un lipoma y querían saber si este lipoma era infiltrativo y se metía a la cavidad torácica. Masas mediastínicas en perros. En casos de trauma de tórax, gracias, digamos que la velocidad de adquisición pues, es bastante funcional. La tomografía, este es un caso de un neumotórax, no por trauma, sino por una alteración esofágica que genera una perforación, una fístula entre el esófago, la pleura y estaba generando neumotórax.
En abdomen, aunque la ecografía abdominal nos sirve mucho, ¿cierto? Bastante. A veces, sobre todo en masas muy grandes, no podemos en ecografía determinar a qué órgano está asociada la masa. Y muchas veces, pues, para los cirujanos es mejor saber qué se van a encontrar, ¿sí? Dentro del abdomen de un paciente. Eso acorta bastante el tiempo de cirugía del paciente. También es bien importante para alteraciones vasculares, sobre todo shunts portosistémicos, aunque la ecografía es bastante buena para esto, pues a veces no podemos tener una información suficiente sobre el shunt, sobre todo los vasos que involucran la comunicación portosistémica. Entonces la tomografía es una buena opción para hacer el diagnóstico de estas comunicaciones portosistémicas. Y en general, pues para la evaluación completa del abdomen y estructuras asociadas al abdomen. Entonces tenemos una buena resolución espacial para evaluar abdomen. Entonces masas gigantes, como ya les dije, a veces no sabemos muy bien a qué están asociadas debido a su gran tamaño. Este es el caso de un hemangiosarcoma esplénico. Esto es otro caso de un mesotelioma, pero peritoneal. ¿Sí? Vemos cómo hay un realce anormal de las líneas peritoneales. En evaluación de alteraciones vasculares, pues tenemos una medida y una visualización muy buena de los vasos sanguíneos. Podemos ver la comunicación y los vasos comunicantes. Podemos hacer reconstrucciones que le van a servir al cirujano para hacer planeación quirúrgica, medir de manera muy exacta el tamaño del vaso con estas aplicaciones de alineación de la vasculatura para hacer una reconstrucción lineal de la vasculatura. Pues también podemos obtener una información de la longitud del vaso comunicante, cosa que tal vez no podemos hacer en ecografía. En ecografía sí podemos medir el diámetro del vaso comunicante, pero no la longitud. Entonces es bien importante la tomografía. De hecho, en algunos artículos hablan que es el gold estándar para el diagnóstico de shunts portosistémicos. Este es un caso de un shunt portosistémico intrahepático en un husky siberiano. Neoplasias de la columna vertebral, ¿cierto? Bien importante. Este era un sarcoma de tejidos blandos en un gato. Y vemos cómo la masa está invadiendo el canal medular. ¿Sí? Lo que yo les decía de la angiotomografía, pues es importante en la parte abdominal, sobre todo en gatos y en miembros posteriores. En pelvis, fracturas complejas, tumores. Este es el caso de un osteosarcoma pélvico. Y en miembros, digamos que en miembros anteriores nos permite ver neoplasias, como es el caso de este sarcoma. Sin embargo, pues en codo es bien importante para el diagnóstico de algunas patologías asociadas a la displasia de codo, sobre todo la fragmentación del proceso coronoides medial, que no siempre logramos verlo fragmentado en radiografía. Algunas patologías también de hombro y de carpos y metacarpos y falanges, pues digamos que ayuda, ¿sí? Pero no es tan importante como en codo y hombro.
Y en miembros posteriores lo mismo, en cadera nos puede ayudar, en rodilla también, ¿sí? Y tarsos, metatarsos y falanges, pues también, pero digamos que en la parte de miembros diferente a fracturas complejas, neoplasias, nos sirve mucho, sobre todo en codo y hombro. Vamos a hablar un poco de la resonancia versus la tomografía. ¿Por qué? Porque es bastante común la pregunta, ¿qué es mejor? ¿Cierto? ¿Resonancia o tomografía? Y la respuesta inicial o la respuesta que siempre doy es que ninguna es mejor que otra, ¿cierto? Cada una tiene una indicación diferente. Y en esos casos en los que ambas pueden servir para el mismo diagnóstico, pues hay ciertas diferencias. Entonces, lo primero es que la resonancia tiene un principio físico totalmente diferente. No utiliza radiaciones ionizantes y básicamente la exposición de átomos de hidrógeno a un campo magnético y a ondas de radiofrecuencia. Entonces, gracias a eso, es que es muy útil para el diagnóstico del tejido blando en general, sobre todo del sistema nervioso central. ¿Sí? La tomografía, pues, usa radiaciones ionizantes, entonces tenemos que tener mucho cuidado con la radiación de los operadores del equipo que nos colabora en la sala de tomografía y de los pacientes. En veterinaria, sobre todo en pequeños animales, no tenemos mucha información sobre dosis de radiación de los pacientes. Es un campo, creo que inexplorado. Entonces somos bastante confiados con nuestros pacientes en ese aspecto de la radiación. Y tal vez tiene que ver por la longevidad de nuestros pacientes, ¿cierto? Mientras nuestros pacientes viven máximo 20 años, nosotros vivimos 80, entonces la radiación no solamente es importante para nuestros pacientes, sino que para nosotros también. Nos permite diferenciar muy bien huesos de tejido blando. Las aplicaciones dentro del diagnóstico por imagen son mucho más amplias. Tiene ciertas limitaciones, pero es mucho más amplio la aplicación dentro del diagnóstico por imagen de la tomografía que la resonancia. Y pues tenemos información en 3 dimensiones que nos permite pues varias cosas de las que hemos discutido. El tiempo de adquisición en resonancia es largo. ¿Por qué? Porque acá sí tenemos que programar el equipo para que nos haga secuencias en cortes transversales, sagitales, dorsales, y no es una sola secuencia que obtenemos y que debemos evaluar en una resonancia, son varias resonancias. Entonces, una resonancia de encéfalo contrastada con un resonador de bajo campo, los más comunes son de 0.25 teslas, tienen una duración aproximada de 1 hora. Aproximada, 1 hora, hora y cuarto, ¿sí? Acá nos hace interferencia el material ortopédico. ¿Por qué? Porque normalmente es metal, son aleaciones metálicas. Y eso nos va a generar una alteración del campo magnético, alterando bastante la imagen y haciendo que muchas veces no se puedan hacer estudios gracias al material ortopédico. Debido a la velocidad de adquisición, este método es muy susceptible a la respiración y movimiento del paciente. Sin embargo, vuelvo y digo, es muy útil para diferenciar lesiones en el sistema nervioso central y, por ejemplo, en muchas lesiones nos permite diferenciar edema
del líquido cefalorraquídeo, ¿sí? O lesiones neoplásicas inflamatorias en muchas ocasiones, en otras no. La tomografía tiene un tiempo de adquisición bastante corto. Yo creo que una adquisición de encéfalo de un perro mediano, un beagle, la adquisición simple se demorará 1 minuto, 2 minutos máximo, exagerando el tiempo de adquisición. Luego le aplicamos el medio contraste y son otro minuto, otros 2 minutos, así que el tiempo de adquisición es corto. Ya luego pues viene el postproceso, el postprocesamiento de las imágenes, que ya eso es sin pacientes, sin anestesia del paciente y pues se hace en las consolas de los equipos. Aunque existe interferencia de los materiales ortopédicos, no es tanta y no impide hacer exámenes como en resonancia. Además que ya muchos equipos modernos pues tienen aplicaciones que generan una atenuación del artefacto que generan los materiales ortopédicos o el metal en general. Tiene baja sensibilidad al movimiento gracias a esa adquisición rápida que tiene. Y el sistema nervioso es poco específico y no nos permite muchas veces diferenciar la naturaleza de las lesiones. Sin embargo, si hay una lesión obvia, sí nos permite evaluar la zona anatómica y dar algunos diferenciales de esa naturaleza de la lesión. Ya para terminar, pues debemos recordar que la tomografía es un método diagnóstico útil en múltiples patologías, ¿sí? Casi que en todos los sistemas del paciente. El tiempo de adquisición es bastante corto y hace que el examen sea viable en la mayoría de pacientes porque muchas veces no necesitan una anestesia general, sino que a veces una sedación profunda es más que suficiente o una sedación superficial dependiendo de la condición y pues qué tan dócil sea el paciente y tranquilo sea el paciente. Si bien la resonancia magnética es bastante útil para lesiones del sistema nervioso, la tomografía también nos permite hacer diagnóstico por imagen del sistema nervioso, ¿sí? Un poco menos específico, menos sensible, pero algunos pacientes, gracias a sus condiciones de salud, pues digamos que pueden aguantar una sedación bastante corta, ¿sí? O una tranquilización, pero no pueden aguantar una anestesia de 1 hora, hora y cuarto. Para los cirujanos, pues la tomografía es una herramienta pues muy importante, sobre todo para planeación quirúrgica. Eso va a reducir los tiempos quirúrgicos bastante, sobre todo en la parte de ortopedia y traumatología y neurocirugía también. Y pues acá es algo bastante importante y tiene que ver con todos los métodos diagnósticos de diagnóstico por imagen y más con la tomografía, y es que aunque nos da una buena sensibilidad y especificidad para algunos diagnósticos, nunca va a reemplazar la histopatología. Ya con esto pues termino. Muchas gracias por la invitación. No sé si hay preguntas, inquietudes. Ahí apareció una pregunta en el chat. Hay una. Ahí, listo. Ya la leí. ¿Qué opinión tiene sobre tomógrafos de uso exclusivo en veterinaria como Épica, el de Épica Bimago? Bueno, ahí, y espero no meterme en problemas comerciales, y es que esos no son tomógrafos realmente. Esos son equipos de rayos X con un tipo de haz de rayos X que son haces cónicos de rayos X, ¿cierto?
En inglés es Combin, son equipos Combin o de haz cónico. Son equipos usados en odontología, que es con lo que nos hacen las tomografías orales o las radiografías periapicales o panorámicas. Entonces, pues es bien importante que aprendamos a diferenciar. Este tipo de tomógrafos, entre comillas, han tenido un boom bastante importante en los últimos 6, 7 años en todo el mundo, gracias a que pues, nos ofrecen un equipo de baja radiación, muy pequeño, con adquisiciones volumétricas geniales que pueden ser usados para hacer radiografías en alta definición y además videos como si fueran fluoroscopías, pero la verdad no son tomógrafos, son equipos de rayos X de haz cónico. Entonces, el haz cónico permite obtener volúmenes en un solo giro y digamos que sí se usan en veterinaria, se usan en odontología, sobre todo, y en ortopedia. ¿Por qué? Porque, pues, digamos que en odontología una sola vuelta, un volumen que se obtenga es bastante importante. De hecho, hay un colega colombiano que es odontólogo certificado en Norteamérica y él pues hace la misma aclaración y es que esos tomógrafos son muy importantes en odontología, pero en el resto de órganos no tienen muy buena definición. Entonces es bien importante saber la diferencia. Hay otra consulta. Por ejemplo, para medir un diámetro de un ductus arterioso persistente para la planeación quirúrgica de intervencionismo se puede hacer con cualquier equipo o se necesitan características especiales. No, pues con una buena adquisición de tomografía en cualquier equipo se puede hacer la medición. Es bien importante que sea angiotomografía, pues para que quede contrastado el ducto, ¿sí? Y ahí sí que es bien importante esas reconstrucciones volumétricas o en 3 dimensiones para poder medir el diámetro. De hecho, en Ecuador hay un colega que hace este tipo de intervenciones y pues se ayuda bastante con tomografía justamente para hacer las mediciones del diámetro para toda la parte de elementos que necesita para cerrar el ductus. Bueno, creo que no hay más preguntas. Bueno, el doctor Giovanni ahí pregunta ahora cuándo se hará un curso de tomografía. Ahí hay que preguntarle a los organizadores si es que se animan con un curso de tomografía. Quizá más para más adelante. Colegas, antes de que terminemos, ¿alguna otra consulta para el doctor? Leí varias felicitaciones en el chat. Estuvo muy buena la charla, muy entretenida, muy didáctica, muy sencilla de entender. Felicidades, doctor. Y también agradecerle a la gente de RX Service que organizó esta charla y que nos invitó a todos. Así que muchas gracias. Estuvo muy interesante, muy entretenido. Gracias, Marla. Por acá Rodrigo, socio de RX Service. Para nosotros lo más relevante ha sido poder compartir esta experiencia y más aún con mucha gente en diferentes lugares, y agradecer al doctor Forero su charla. Yo no soy veterinario, pero sí como usuario pude entender mucho acerca del tema de los escáneres en veterinaria. También a ti, Marla, el haber confiado en nosotros sin conocernos
en que íbamos a hacer algo con un estándar de buen nivel. Por otro lado, a Gina Sarmiento, que entiendo que estás en Colombia hoy día, Gina. Sí, Y estoy en Bogotá. en Bogotá. Y también a nuestro cliente en la clínica veterinaria Diego Silva y a la familia propietaria de la clínica que confiaron en este proyecto, que creyeron en Newsoft. En nosotros creían porque hace muchos años que les estamos vendiendo equipamiento de todo tipo. Siempre está el tema de o comprar nuevo o reacondicionado, y ellos optaron por apostar por un equipo nuevo, de muy alto estándar, que creo entender que es el primer equipo de este tipo que se pone en Sudamérica, con software veterinario dedicado. También para Newsoft es un orgullo instalar este equipo, porque ellos como fabricantes es el primer equipo veterinario que ponen en el mundo. Entonces estamos haciendo varios hitos. El primero, nosotros vender un equipo nuevo. Newsoft, el primero en Sudamérica y en el mundo. Iniciar, espero, una alianza de largo aliento con la Sociedad Chilena de Radiología Veterinaria. Ya estamos registrados, inscritos para participar en el Congreso del 19 y 20 de octubre en Reñaca, donde esperamos nuevamente compartir con ustedes y con los demás participantes. Y esperamos que esto sea un éxito. También ahí les dejo como fondo de pantalla los contactos de la veterinaria Diego Silva, para que los profesionales que quieran derivar pacientes lo hagan. Y lo demás, solo agradecer infinitamente a los que participaron y a nuestros proveedores y a nuestros clientes. Eso sí. Muchas gracias. A los asistentes, de verdad, gracias por participar. Espero que les haya sido de utilidad. Esperamos poder organizar más cosas hacia futuro. Que tengan muy buenas noches todos. Gracias por estar aquí. Muchas gracias nuevamente a todos y esperemos que sean muchas reuniones así.